vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fervorosa, ilustre y salesiana hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco. Queridos hermanos, la palabra de Dios viene zumbando nuevamente de una forma total. En el huerto de Getsemaní, que es donde siempre nos hemos situado en cada uno de estos días, hay un gesto de Jesús que resume toda su misión y todo el sentido de su pasión y que va a centrar nuestra reflexión de hoy. Cuando prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní, dice el texto de Mateo: entonces, acercándose, echaron mano de Jesús y se apoderaron de él. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, desenvainó la espada y, dando un golpe al siervo del pontífice, le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan la espada, a espada morirán. ¿O crees que no puedo invocar a mi Padre y me dará al punto más de 12 legiones de ángeles? El Evangelio de Juan pone la espada en manos de Pedro y dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, dio un golpe al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Marco era el nombre del siervo. Y dijo Jesús a Pedro: con la espada, pon la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo beberé? Estas dos tradiciones de los evangelios son interesantes, y sobre todo la segunda de Juan, que pone como protagonista a Pedro, el que anima a la comunidad cristiana, la Iglesia de Jesús.
Jesús no ha venido a este mundo a organizar otra guerra más, como hacen los poderosos de este mundo, para salvar al mundo con la fuerza de la violencia. Jesús ha venido para extender sus brazos en la cruz y para activar el poder de la reconciliación y del perdón como solución radical al problema del hombre. Esta afirmación que he hecho es crucial, fundamental y básica de nuestra fe. Por eso hoy he quitado todas las pantallas y he puesto aquí el signo de la cruz, el signo que nos identifica. Para seguir a Jesús, como estamos diciendo, en su caminar hacia la Pascua, tienes que dejarte reconciliar por Dios y por tus hermanos. Es la palabra que escuchamos el primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza, en boca de San Pablo. Dejaos reconciliar por Dios. No echéis en saco roto la gracia de Dios. Para poder ser un auténtico discípulo de Jesús, tienes que poner en práctica sus palabras en la cruz, momentos antes de morir. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús murió perdonando. Hoy, primer viernes de nuestra Cuaresma, vamos a contemplar la cruz de Jesús, signo radical para el cristiano, signo del auténtico amor, de la auténtica entrega, signo de la no violencia activa, signo del perdón total, único camino de reconciliación de todos los hombres. Siguiendo pues el ejemplo de Jesús en su pasión, nos ayudará a gritar que el amor llega a su grado más intenso con el perdón y con la entrega de la vida. Lo que dijimos ayer es verdad, pero la expresión más radical de amor es el perdón. El perdón es una condición del amor auténtico. El que mucho ama, mucho perdona. Estas afirmaciones introductorias que he dicho son de una envergadura extraordinaria y pueden estar siempre orientando nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos lo comunica esto la palabra de Dios? Pues de una forma muy sencilla. La primera lectura, que nos la ha introducido muy bien Dani, del profeta Ezequiel, en donde el Señor lo que quiere, lo dice: apartad de vosotros todos vuestros delitos. Hemos leído en la antífona del Evangelio. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, no importa que sea una persona indeseable, asesina y detestada por todo el mundo. Lo que dice aquí el profeta es de otra gran envergadura. Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos y practica el derecho y la justicia, ojo, ciertamente vivirá y no morirá. Y además es curioso como Dios dice: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y viva? Pero la profecía y la denuncia está dirigida a los fariseos, está dirigida a los sacerdotes, a aquellos que se creían los más religiosos y que creían que no tenían que hacer nada. Y entonces el profeta le espeta: si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, ¿acaso podrá vivir? Será igualmente condenado. Y es hermoso contemplar cómo el pueblo protesta. Y dice el profeta: ¿es injusto mi proceder? Hablando Dios. ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete maldad y muere. Por tanto, que no estemos muy espabilados y digamos que somos, porque tenemos que demostrarlo con signo de conversión.
y si no existen, igualmente seremos detestados. Es una afirmación radical que pone de manifiesto el perdón que Dios otorga a aquellos que realmente reconocen sus delitos. Un perdón que da vida. Es importante reconocer nuestras culpas, nuestras faltas, nuestras infidelidades, nuestros errores. Es fundamental. En la conversión del corazón, este paso es fundamental. Y el Evangelio acentúa más lo que dice en boca de Jesús, Juan, en el Evangelio de Juan: yo he venido para que tengan vida, y una vida abundante. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo tenga vida. Nos dejó escrito el mismo apóstol San Juan: no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar, sino para perdonar, para dar vida. Otra idea que tenemos perdida. Todavía hay gente que tiene una idea de Dios, el que está poniendo cortapisas a nuestra libertad, el que nos prohíbe todo, el que nos está pendiente para pegarnos un palo. Ese Dios no existe. Lo hemos inventado. El Dios verdadero es rico en misericordia. Jesús el rico, esta advocación, que en Málaga es muy seguida, y aquí supongo que también, es manifiesto de que el Señor, Dios, es rico en misericordia, más que nosotros como de aquí a Lima. Por tanto, en Jesús, clavado en la cruz, contemplamos el abrazo, el perdón de Dios reconciliando con Cristo a todos los hombres, de una vez por todas y para siempre. Porque Dios no anda con chiquitas, ahora sí, mañana no, no. En Cristo Jesús, clavado en la cruz, Dios reconcilió a todo el mundo, pasado, presente y futuro. Luego, el lugar más radical que tenemos que contemplar en nuestra vida es Cristo crucificado. Por eso, en el Evangelio de hoy, que es una aplicación del Sermón de la Montaña, en que Jesús anuncia cuál es y dónde está la auténtica felicidad y proclama las bienaventuranzas, va progresivamente Mateo, en el capítulo 5 y 6 de su Evangelio, poniendo de manifiesto el punto de vista de Jesús frente al punto de vista de los religiosos de aquel tiempo, escribas, fariseos, sacerdotes, y comienza dando palos a diestra y siniestra, diciendo: ¿sabéis qué se dijo? Pero yo os digo, con la autoridad con que lo decía Moisés en aquel monte. El Sermón del Monte de Mateo 5 y 6 es el programa de Jesús. Ahí está el núcleo de lo que Jesús nos dice. Y precisamente en el relato que acabamos de escuchar, pues pone de manifiesto y nos invita Jesús a ir más allá de lo que está establecido. Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un cristiano no se puede contentar con el listón más mínimo, sino que el testamento de Jesús fue: amaos como yo os he amado. Tela. Por tanto, no cabe en una actitud cristiana la venganza. Y hoy, precisamente, en el texto que acabamos de escuchar, saca uno de los casos en que Jesús denuncia el legalismo y el espiritualismo, entre comillas, de los escribas y los fariseos, que anteponían la ley y el culto a la persona humana, al hombre. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado.
Jesús lleva la ley a sus consecuencias más radicales. El quinto mandamiento, que prohibía matar, que promulgó Dios en el monte Sinaí, que fue entregado en las tablas al pueblo de Israel, es superado ahora por la ley y el mandamiento de Jesús. La mentalidad legalista, ateniéndose a la letra, se contenta con no hincarle un puñal al prójimo. Jesús dice que el espíritu del mandamiento va mucho más lejos. Lo importante no es solo respetar la vida física del prójimo, sino también toda su integridad personal. Por eso insiste en actitudes que nos llaman la atención. El que le dice imbécil tendrá que comparecer, etcétera, etcétera. Es más importante el prójimo que la ley. Este tema es para Jesús de una suma importancia y termina el discurso que hace en el Evangelio de hoy, finaliza con una sentencia, una consecuencia muy importante. Por tanto, si yendo a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Queridos hermanos, estas palabras de Dios revolucionan todas nuestras prácticas y nos pone a todos a caldo, comenzando por los curas, los primeros. Estas palabras son tremendamente exigentes y brotan del corazón de Jesús, que no solamente habla, sino que hace. Es decir, no solamente habla de amor, sino que entrega su vida por amor. Y no solamente habla de que no se puede vengar, que no es solución para los problemas del hombre, sino que entrega su vida por amor, perdonando, siendo totalmente injusta por todas las leyes del mundo su condena. Sin embargo, Jesús no se puso a despotricar y a decir barbaridades contra Dios, contra los hombres, sino que dijo esto: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Las aplicaciones prácticas a nuestra vida de esta palabra de Dios de hoy son inmensas. En primer lugar, quería resaltar que todavía no estamos convencidos y por eso no lo hacemos, y ese es nuestro testimonio cristiano, que tenemos que practicar la fuerza del perdón y convencernos que la no violencia activa es más eficaz que toda violencia de cualquier tipo que salga de nuestra boca o de nuestras acciones. Que los conflictos de los hombres no se solucionan con la guerra, la violencia y con la agresión. Que el único camino para la vida del hombre es el perdón. Fijaos, ¿cómo es cierto esto? Que estamos viendo hoy cuántas parejas se rompen. ¿Dónde está el núcleo de la ruptura? ¿Una desaveniencia? ¿Una infidelidad? Posiblemente. Pero ¿quién soluciona esto? ¿Los jueces? ¿Qué va? ¿Qué pasa? Los niños por un lado y por otro. Un desastre, un conflicto. ¿Cómo se pueden solucionar radicalmente estas situaciones? Perdonando. Perdonando. ¿Cómo? ¿Perdonando a este? ¿Perdonando a esta que me ha hecho tal? Perdonando. ¿No nos perdonó Dios? ¿Y éramos incapaces de levantar la vista? Esto es un ejemplo. Hay muchos en los cuales podemos ver que la fuerza del perdón es la que todavía nosotros no activamos en la vida. Nosotros que venimos a misa todos los domingos y que nos llamamos cristianos. Sin embargo, lo que tenemos que aportar a nuestra sociedad, que es esto, no lo hacemos. Y por eso tenemos que convertirnos. Se está extendiendo en la sociedad actual, queridos hermanos, un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Es enormemente triste y desconsolador ver como cada vez más la gente está más arisca. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos,
proferidos solo para humillar muchas veces, para despreciar e incluso para herir con mala uva, que la existe enormemente, señal de que el pecado está ahí. Palabra nacida del rechazo, el resentimiento, el odio, la venganza. El Papa Francisco, haciendo referencia a esta realidad, dice: me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganza, celos, deseo de imponer las propias ideas a costa de lo que sea. Clarísimo. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Dice el Papa. ¿A quién le vamos a decir nada de Jesús? No tenemos credibilidad. Muchas veces el problema de la Iglesia en nuestro tiempo actual es que no tiene credibilidad, es que no nos creen. Por tanto, no escucharán nuestra palabra. Nos creerán si damos testimonio vivo y auténtico de lo que creemos. Testimonio fuera de aquí. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra de Dios de hoy, que nos dice, recordando aquellas palabras de San Pablo del miércoles de ceniza: dejaos reconciliar. Porque el sacramento de la reconciliación es hoy un conflicto para los cristianos. Cada vez se confiesan menos gente. ¿Es que somos mejores? Absolutamente no. Porque desgraciadamente cada vez hay más mal. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Hemos perdido el sentido de la conversión, de la petición de perdón. No estamos convencidos que la manantial de fuerza viva de nuestra vida es el perdón del Señor en la cruz. Aquel que recibimos en la reconciliación, cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es más importante en la celebración de la reconciliación que yo diga mis pecados uno por uno y sin olvidarme de nada. Como a veces los curas hemos tenido esta esquizofrenia en algunos momentos. Lo más importante es descubrir el perdón y el amor del Señor, que nos da un abrazo. La reconciliación debería ser el sacramento que tendríamos que practicar más, porque si lo practicamos seremos transmisores de paz, de concordia, de perdón. Pero como no lo somos, puede ser que una de las razones sea esta. Por tanto, hemos decidido la comunidad el otro día en reunión, cuando hablamos de la Cuaresma, que sería muy conveniente, y así lo vamos a hacer, que el miércoles, día 29, ya casi al finalizando la Cuaresma, ofrecer, como hace la parroquia, una jornada, o sea, una celebración, no jornada, de la reconciliación. Celebración comunitaria de la reconciliación. Que no es ir a confesarse individualmente, que es celebrarlo como comunidad. Y caer en la cuenta de que el rostro de la Iglesia lo afeamos todos. No solamente cuando hago algo malo, sino cuando no dejo de hacer algo bueno. Sobre todo cuando eso. Y entonces que el pecado comunitario está ahí. Y tenemos que pedir perdón como comunidad de cristianos. No solamente como individuo. Y esto también lo hemos perdido. Esto que fue una herencia extraordinaria del Concilio Vaticano II, tenemos que revitalizarlo. Será entonces a la hora de la Eucaristía. No hay Eucaristía, hay celebración comunitaria de la reconciliación. Para que tranquilamente escuchemos la palabra de Dios, tranquilamente revisemos nuestra vida y recibamos el perdón de Dios con confesión individual. Estaremos todos los sacerdotes disponibles en ese momento, ¿no? Y será nuestra preparación más inmediata a la gran fiesta de la Pascua. En definitiva, el Señor, como ya nos ha dicho el libro del profeta Ezequiel, no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y viva.
El Señor quiere que seamos felices en este mundo, aquí, ahora, ya y en la eternidad. Pobre de nosotros que todavía no hemos descubierto este tesoro que llevamos, y desgraciado de nosotros que teniéndolo no somos capaces de compartirlo con los demás. Que así sea.